Muy buenas noches, gracias por la llamada. Encantado de estar en este enlace con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido acá a Solo Frecuencia Primera y Extremos. Bien, escuchábamos vuestras declaraciones sobre esta resolución del Tribunal Constitucional hace, mes y medio prácticamente, ha sido a comienzos de diciembre, todavía cuando estaba en funciones el hoy ex presidente Pedro Castillo, donde, en concreto, de acuerdo a lo que usted nos dice, de acuerdo a lo que dice esa normativa, pues los reos que fueron sentenciados por terrorismo y que, entre comillas, han sido rehabilitados, van a poder ejercer un cargo público o van a poder trabajar para el Estado, etcétera. Sin embargo, el tema acá en cuestión es qué se interpreta como rehabilitado, porque por un lado, en realidad sí, pues es un derecho humano que una persona que carambas ya ahora haya entendido que llevó un camino equivocado y que sea pues un hombre o mujer nueva completamente, tenga pues de alguna manera el derecho pues a rehacer su vida como un ser humano, ¿no? Pero sí, como estamos apreciando, en la mayoría de los casos, salvo honrosísimas excepciones que también hay que destacar, pues en realidad al final salen de esta, entre comillas, prisión peor de lo que ingresaron, salen mucho más convencidos de seguir el pensamiento Gonzalo. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, la verdad es que la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional es una sentencia absolutamente lamentable y yo me temo que detrás de esto hay definitivamente una componente política. Déjeme explicar qué es lo que ha ocurrido en este caso para que la población pueda conocer este problema. El Tribunal Constitucional en diversas sentencias había dicho que los terroristas, los condenados por terrorismo, no se rehabilitaban del todo. Ellos podían terminar su condena, podían cumplir su condena, pero igual habían limitaciones. Por ejemplo, no podían trabajar en el Estado, no podían postular para ser alcaldes, congresistas, presidentes, vicepresidentes, y no podían ellos tampoco fundar partidos políticos, participar en la fundación de partidos políticos. Y habían varias sentencias del Tribunal Constitucional que confirmaban esa línea. Como que queda marcado de por vida. Exacto, quedan marcados de por vida, porque la idea es que si bien la persona que comete un delito se tiene que rehabilitar, también hay otros valores que se tienen que ponderar. La seguridad de la sociedad, la estabilidad de la democracia. Esta es gente fanática, ¿no?, que ha matado a sangre fría para defender una ideología totalitaria. Entonces, uno pondera varios valores. Hay rehabilitación, pero no rehabilitación absoluta. Y el TC, de pronto, cambia totalmente su línea jurisprudencial, elimina todas las restricciones y dice que estos señores sí pueden fundar partidos políticos, sí pueden ellos postular a ser alcaldes, presidentes regionales, gobernadores, etcétera. Entonces es una cosa pues muy extraña. Pareciera que esto ha sido parte de un pacto político que están devolviendo favores, porque acordémonos que estos magistrados del Tribunal Constitucional han sido electos también con los votos de Perú Libre. Entonces, esta noticia tan grave había pasado desapercibida y yo quería denunciarlo a la opinión pública porque los peruanos tienen el derecho a conocer acerca de este problema. Y no se habló mucho, ¿no? Bueno, ya luego al final pasó lo que pasó con el hoy expresidente Castillo, pero no se detalló pues las implicancias de lo que puede tener esta situación, y ahora más todavía cuando está tratándose pues de rehacer tanto el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y en general también el nuevo el sistema electoral, ¿no? Para evitar justamente situaciones como las que hemos estado viviendo. Así es, en efecto, ¿no? Digamos, la situación es muy complicada, hay estas autoridades electorales que de repente no inspiran confianza, ¿no es cierto? Y lo que se tiene que hacer en el Perú es defender siempre el Estado de Derecho y estas cosas poco santas, denunciarlas, ¿no? Los ciudadanos merecemos una explicación. Doctor Gersi, y aprovechando que lo tenemos aquí en el programa, nos encantaría saber su comentario, su opinión sobre esta situación de estas, entre comillas, marchas que se vienen dando, desestabilizando al país desde la quincena de diciembre y que se han reiniciado recientemente, donde se aprecia que, el portafolio de Dina Boluarte como que sería todavía
un poco suave, un poco lento en actuar frente a esta situación, lo cual está generando pues una gran molestia en la población y daño porque, caramba, no se pueden movilizar adecuadamente, el turismo, por ejemplo, está colapsando y tampoco las personas pueden hacer su vida y su comercio en forma actual. De hecho, ha generado pérdidas muy grandes, tanto en el transporte, en el turismo y en general, ¿no? Donde se obliga a las personas a formar parte de este tipo de marchas, a cerrar sus negocios para poder participar en ellas y en forma coactiva, ¿no? Si no lo hacen, les incendian el negocio o los maltratan, etcétera. Donde se ve la mano, pues aparentemente del señor Evo Morales y de algunos congresistas actuales, ¿no? Que estarían financiando este tipo de actividades. ¿Cómo no? Gracias por la pregunta. A ver, cuando los peruanos comunes y corrientes salen a marchar, marchan de manera pacífica, porque la gente de a pie, los ciudadanos, padres de familia, empresarios, madres de familia, son personas pacíficas, que lo que quieren es trabajar tranquilos. Entonces, cuando hay una marcha violenta, donde se quema una fábrica, se toma un aeropuerto, se incendia una instalación industrial, etcétera, eso no es una marcha espontánea, sino que es una marcha, digamos, llevada a cabo por gente que tiene entrenamiento, por cuadros políticos, por gente, pues, digamos, formada, violenta. Entonces, esta no es una marcha de la población, no es una marcha, es un ataque, es distinto. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber un trabajo de inteligencia, la policía tiene que identificar quiénes son los responsables de organizar estos ataques, que yo creo que hay gente incluso extranjera organizando estos ataques, y tiene que arrestarse a estas personas. Esta no es una marcha real. Cuando la población de verdad está molesta, quiere reclamar, marchan de manera masiva y pacífica. Acá la marcha no es masiva y tampoco es pacífica. Entonces no es una marcha que refleje el sentimiento de la ciudadanía. Doctor, usted como un experto en leyes, me gustaría hacerle una pregunta muy concreta. Actualmente se conoce que el tomar carreteras es un delito punible, completamente sancionable, y actualmente estamos viendo que ya son varios días de tomas de no una, sino muchos puntos a nivel nacional, siendo evidentemente delitos flagrantes y actualmente en proceso. ¿Por qué no se sanciona y por qué se permite, hay esa permisibilidad de cometer este tipo de delitos y seguir cometiéndolos ya como una usanza, ¿no? Como algo cotidiano? Claro que sí. Lo que usted dice es muy cierto. Tomar una carretera en el Perú califica como delito de extorsión, ¿no es cierto? Entonces, quien toma una carretera debe ser sancionado en la vía penal. Y acá, a veces en el Perú, pues, hay complicidades, hay dobles discursos. Este gobierno es más moderado que el de Pedro Castillo, pero tiene todavía un acercamiento con estos grupos de izquierda radical, ¿no es cierto? Entonces, debería, digamos, hacerse cumplir la ley con mucha más claridad. Del mismo caso, por ejemplo, el golpear a policías, que también es un delito. No, pero por supuesto, claro que sí. Recordemos el caso, ¿no? Hubo un caso en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, sí, justo una iba a señora decir que le metió un cachetadón a un policía y estuvo presa no sé cuántos días, ¿no? Claro que es un delito, por supuesto. Ok, Jorge Carvajal, adelante. Sí, doctor, un gusto. Una pregunta, con respecto justamente, bueno, a las personas que han salido de la cárcel justamente por el delito de terrorismo. ¿Cuál es el determinismo? ¿Cuáles son estos términos que ha tomado o que se consideraría en su defecto para decir que una persona que ha sido acusada por terrorismo pues ya está rehabilitada? ¿Y cómo así incluso se podría, digamos, confirmar que es efectivamente eso y que la persona no está mintiendo? Ajá. A ver, en el derecho penal se considera que un delincuente excarcelado está rehabilitado cuando paga su reparación civil. Entonces, en el fondo no es un tema pues de conducta, no hay una evaluación en realidad psicológica de la persona, sino que es un tema económico, ¿no? Crematístico. Digamos, si es que uno termina su condena y paga la reparación civil, ya lo consideran rehabilitado. Digamos, si yo he cometido un crimen y me dicen yo tengo que pagar 20.000 soles y yo los pago, básicamente ya es mi rehabilitación. Exactamente. Ese es el término que, digamos así, funciona en el Perú, ¿no es cierto?
Y Claro. digamos que de repente eso es razonable en el caso de una persona pues que cometió un delito X, Y, ¿no? Pero en el caso de condenados por delitos por terrorismo, Claro. el criterio debería ser otro, las restricciones deberían ser otras, porque el terrorista no es un delincuente común, es un fenómeno totalmente diferente, ¿no? Claro. Correcto. ¿Usted considera que hay intromisión extranjera, concretamente del señor Evo Morales, en esta situación No, eso- nacional? Eso yo creo que es prácticamente garantizado, prácticamente conocido, Ujú. no solamente del señor Evo Morales, sino también de México, ¿no? Hemos Ujú. visto estas revelaciones recientemente, el día de hoy, que el embajador de México también estaba ofreciendo dinero a los congresistas a cambio de votar de una forma o de otra forma. Caramba. Entonces ha habido una intervención pues grotesca, ¿no? Grosera, totalmente. Y eso es lo que hasta donde se ha encontrado. Hasta donde Así se ha es, encontrado. Así es, Correcto. definitivamente. Doctor Gersi, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en Extremos, episodio 730 en Solo Frecuencia Primera, y estaremos en contacto muy pronto, porque hay que hacer valer nuestros derechos.